Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la cual vamos a analizar los diagramas energéticos de las órbitas gravitatorias, es decir, cómo representamos la energía de una masa que se mueve en una órbita alrededor de otra masa debido a la gravedad, y cómo estos diagramas están relacionados con que las órbitas puedan ser de 4 tipos: circulares, elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Además, gracias a este diagrama vamos a poder analizar la estabilidad de las órbitas, viendo que la órbita circular es la más estable y que a partir de ahí la estabilidad va siendo cada vez menor. Vamos a ello. Como punto de partida vamos a recordar que cuando tenemos una masa m grande y otra m pequeña que va a dar vueltas a su alrededor, siguiendo cualquiera de las trayectorias posibles, que ya habíamos visto que eran circunferencias, elipses, parábolas o hipérbolas, había fundamentalmente dos efectos que tener en cuenta para analizar el movimiento. El primero de ellos era la gravedad, que venía dado por la ley de gravitación universal de Newton, y recordemos que la energía potencial gravitatoria era menos g, la constante de gravitación universal, por el producto de masas dividido entre la distancia que la separa, r. Una energía potencial que tenía el siguiente aspecto: si este es el radio y esta es la energía potencial, siempre era negativa y más o menos hacía esta forma. Importante recalcar que la energía potencial gravitatoria se reduce con el radio, es decir, el radio aparece dividiendo y la fórmula tiene un menos. Por otra parte, teníamos la energía de giro, que se podía escribir como un medio de L al cuadrado entre m por r al cuadrado, y en un sistema de fuerzas centrales, como es el caso de la gravedad, la L, que es el momento angular, se conservaba y la gráfica tenía el siguiente aspecto. Si esto de aquí es el radio y esta es la energía de giro, teníamos una gráfica de esta forma, donde la energía se reduce con r cuadrado. Aquí simplemente estoy señalando algo que son las fórmulas, que aquí hay una r dividiendo y aquí hay una r cuadrado dividiendo. La energía potencial gravitatoria da lugar a una fuerza de atracción, dado que se reduce cuando las masas están más cerca y todos los objetos intentan ir siempre a donde hay menos energía potencial, y la energía centrífuga o la energía de rotación da lugar a una fuerza centrífuga hacia afuera que intenta alejar las dos masas. La fuerza gravitatoria, por un lado, tenía un módulo gmm partido por r cuadrado y era de atracción, y la fuerza centrífuga, que vamos a poner como F-rod, era L cuadrado dividido entre m r al cubo y era de repulsión. La fuerza gravitatoria es una fuerza que intenta acercar las dos masas y la fuerza centrífuga es una fuerza que intenta alejarlas. Y cabe destacar lo siguiente: cuando dividimos por r cuadrado las cosas se reducen mucho más rápido que cuando simplemente dividimos por r. Es decir, que a distancias largas la energía de rotación es mucho más débil que la energía gravitatoria, que va a ser más grande. Pero a distancias cortas sucederá al revés. Dividir por r cuadrado tiene un efecto mucho más lento que dividir por r cuando nos aproximamos a cero. De modo que a distancias cortas la energía de rotación tiene mucho más peso que la energía potencial gravitatoria, que se verá reducida mucho más rápido. Insisto en que lo que estamos diciendo es que a distancias cortas gana el efecto centrífugo, el que intenta alejar las masas debido al giro, y a distancias largas gana el efecto gravitatorio, el que intenta juntar a las masas. Por tanto, cuando juntamos la energía potencial gravitatoria más la energía centrífuga y las ponemos juntas en una gráfica sumadas, y aquí ponemos el radio y aquí ponemos la energía potencial, siendo la energía potencial final la suma de estas dos, la gravitatoria y la centrífuga, que la podíamos tratar como una energía potencial, a distancias cortas domina el efecto centrífugo y a distancias largas domina el efecto gravitatorio. Y por el medio lo que va a suceder es esto de aquí. Vamos a tener una gráfica de este estilo. Una gráfica en la que va a existir un radio R0 asociado a la menor energía potencial posible, entendiendo como energía potencial la suma de la gravitatoria y la centrífuga, y otros radios pues darán lugar a otros valores. Para localizar dónde se encuentra este punto mínimo, es decir, cuál es el valor R0 que minimiza esa energía potencial, podemos derivar la energía potencial y buscar que la derivada de 0 para encontrar el punto extremo, es decir, buscaremos que la derivada de la energía potencial con R sea igual a 0, lo cual es lo mismo que derivar la energía potencial gravitatoria con R más derivar la energía centrífuga con R. Y esto nos va a dar las fuerzas, es decir, derivar la energía potencial gravitatoria con R nos va a dar gmm partido por r cuadrado, y derivar la energía de rotación con R nos va a dar menos
L al cuadrado dividido entre R al cubo. Esto hemos dicho que tiene que ser igual a 0 y por tanto a lo que vamos a llegar es a que L cuadrado dividido entre mr al cubo es igual a gmm dividido entre R al cuadrado. Es decir, que la fuerza centrífuga tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. Y esto de aquí no es ninguna tontería, porque esta es precisamente la condición que tiene que cumplir una órbita circular gravitatoria, que la fuerza centrífuga y la fuerza gravitatoria se cancelen entre ellas. Aquí, por otra parte, este radio al cubo lo podemos quitar a costa de cargarnos el radio cuadrado al otro lado, y llegamos a la conclusión de que el valor R que estamos buscando, R0, no es ni más ni menos que L cuadrado dividido entre m cuadrado. Esto de aquí. Este es el valor que minimiza la energía potencial y coincide con la fórmula del radio de una órbita circular. Es decir, que las órbitas circulares en las cuales el radio no cambia y es igual a R0 es donde se encuentra la menor energía potencial posible. Y ahora procederemos con el análisis energético. Si el sistema de las dos masas tiene una energía mecánica a esta altura, donde se encuentra el punto mínimo, como la energía mecánica nunca puede superar la energía potencial, va a resultar que las masas van a tenerse que quedar todo el rato a esa distancia R0, la asociada a la energía mínima. Energía mínima que implica una órbita circular en la que el radio no cambia. Es decir, con esta energía tenemos órbitas circulares en las que el radio es todo el rato R0. Sin embargo, si la energía mecánica es un poco mayor, las masas pueden oscilar entre dos distancias, una distancia que podemos llamar R- y otra distancia a la que podemos llamar R+. De modo que al aparecer más energía, las masas pueden acercarse y separarse manteniéndose entre esos dos radios, R- y R+, que es lo que sucede en una órbita elíptica como la que tenemos representada aquí arriba. R- sería el momento en el que las dos masas están más juntas y R+ sería el momento en el que las dos masas están más separadas. Y aquí se produciría una oscilación porque estamos hablando de un equilibrio estable como el que vimos en el vídeo acerca de estabilidad. Cuando las dos masas están muy cerca, el efecto centrífugo las va a alejar hasta que lleguen a la separación máxima y en la separación máxima va a ganar el efecto gravitatorio que las va a volver a juntar y van a estar así todo el rato acercándose y separándose. Órbitas elípticas. Es decir, que ahora ya no son circunferencias. En el siguiente peldaño vamos a ir hasta una energía de 0 julios, es decir, esta de aquí arriba. Aquí seguimos teniendo un radio mínimo en el momento en el que la energía potencial es igual a 0 julios, en la distancia en la que la energía potencial es igual a 0 julios, pero el radio máximo ya se nos dispara hasta el infinito, es decir, que la elipse se abre tanto que ya no se vuelve a cerrar. En este caso tenemos una órbita de tipo parabólico. Y por último, si la energía mecánica es positiva, seguimos teniendo radio mínimo y el radio mayor sigue yéndose hasta infinito, lo cual básicamente es una órbita hiperbólica. Y este sería nuestro diagrama energético, que voy a proceder a hacer más grande. De tal forma que si esto de aquí era la energía potencial, teniendo en cuenta la gravitatoria y la de giro, la centrífuga, y esto de aquí era el radio, la energía potencial tenía este aspecto, más o menos, y hemos dicho que podemos tener la energía mínima, una energía un poco mayor que queda entre los radios, la energía cero, que ya se va hasta el infinito, y la energía positiva, que también se va hasta el infinito. Voy a dejar por aquí anotado que esto llega hasta infinito y que esto llega hasta infinito. Aquí teníamos órbitas circulares, aquí teníamos órbitas elípticas, aquí teníamos órbitas parabólicas y aquí teníamos órbitas hiperbólicas. Y el balance que hacíamos era el siguiente: si la energía es la mínima posible, las masas ni se pueden acercar más ni se pueden alejar más, porque si se acercan más aumenta la energía centrífuga y no tiene suficiente energía mecánica para hacerlo, y si se alejan más aumenta la energía gravitatoria y no tiene tampoco suficiente energía para hacerlo. Por tanto, el estado de energía mínima es una órbita circular. Si se aporta un poquito más de energía, se llegan a las órbitas elípticas, que son órbitas circulares un poco deformadas, que oscilan entre un radio mínimo y un radio máximo. Si las masas tienen tanta energía que su energía mecánica llega a ser exactamente de 0 julios, se van a separar hasta una distancia infinita y no se van a volver a juntar nunca más. Y si la energía mecánica es positiva, se siguen separando hasta una distancia infinita y ahora con forma hiperbólica en vez de con forma parabólica.
Haciendo un análisis energético del diagrama, como vimos en el vídeo acerca de equilibrio y estabilidad, lo que estamos viendo aquí es que la órbita circular es una órbita de equilibrio perfecto. Y además es un equilibrio estable. ¿Por qué es un equilibrio estable? Porque cualquier pequeña alteración, recálculo de pequeña, de una órbita circular da lugar a una órbita elíptica que se parece mucho a la circular, simplemente cambiando un poquito el radio entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, las órbitas elípticas son órbitas casi circulares en las cuales el radio cambia un poquito, pero que siempre se quedan encerradas. Tened en cuenta que en una órbita elíptica el radio nunca va a ser más pequeño que el radio mínimo, ni nunca va a ser mayor que el radio máximo. Es una órbita circular con un poquito de movimiento en el radio, pero sin que llegue a resultar excesivo. La órbita parabólica, por el contrario, ya tiene tanta libertad que el radio grande se va a infinito y se rompe. Y lo mismo sucede con la hiperbólica. Esto permite clasificar las órbitas de dos formas más, que serían las órbitas cerradas, en las cuales la energía es negativa, energía menor que cero, y las órbitas abiertas, en las cuales la energía es positiva o nula. Órbitas abiertas, energía mayor o igual que cero. Si es positiva, la órbita es hiperbólica, si es nula, la órbita es parabólica. Con las cerradas, siempre que la energía sea negativa, va a ser una órbita elíptica o circular. Con este criterio no se puede saber cuál de las dos es exactamente, sino que habría que mirar además si la fuerza centrífuga es igual a la centrípeta, es decir, a la gravitatoria, o por el contrario, no lo es. Y este sería el análisis energético y de equilibrio. Y esto sería todo. Como veis, el análisis energético es muy importante para analizar diversas cuestiones y además en este caso nos permite ver a golpe de gráfico cómo se mueve una masa alrededor de otra siempre y cuando haya velocidad de giro. Pero la gravedad aún tiene mucho que enseñarnos y en la siguiente clase de física, dentro de 2 semanas, veremos cómo integrar la aceleración gravitatoria de Newton para obtener las ecuaciones del movimiento en los casos en los que se puede. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!